Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida para sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor, ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandado que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay algo que es importante en la vivencia de nuestra fe, es aprender a amar la mentalidad de Jesús. Y más concretamente aprender a amar la mentalidad de la iglesia, que entendiéndola como Jesús la entendió, es la gran familia, la gran salvaguarda que cuida del ser humano, que cuida de la humanidad. Dios ha creado la iglesia para cuidar al ser humano, para proteger al ser humano, para salvaguardarlo. Y nos ha enseñado a amarnos, ha querido enseñarnos a amarnos como Él se ama en su dimensión trinitaria. Como Dios vive el amor en la misma experiencia de amor en que Él la vive, Él quiere que nosotros aprendamos que es un amor sin límites, que es un amor sin obstáculos, un amor es un amor que por la misma razón de su ser es fuente de vida, es fuente de gracia, es fuente de bendición, es fuente de alegría. Por eso debemos aprender a descubrir ese amor de Dios. Por eso la única manera de descubrir ese amor de Dios es enamorarnos de Jesucristo, es enamorarnos del Evangelio, es llevarlo a nuestra vida y creerlo verdaderamente como una propuesta de verdad radical de vida. O sea, que yo pueda decir, yo no quiero vivir de una manera diferente, yo no quiero obrar de una manera diferente, yo no quiero ser de una manera diferente. Yo quiero ser como Cristo me inspira, como el Evangelio me inspira, como mi fe verdaderamente me inspira a ser y a vivir de una manera nueva. Por eso el Señor ha querido toda la experiencia que acabamos de vivir, toda la experiencia pascual es eso, una vida nueva, una persona nueva, una familia nueva, un hombre nuevo, una mente nueva. Y todo tiene que ir en ese orden porque es absolutamente necesario para que se dé lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pues que nadie, absolutamente nadie esté excluido, absolutamente nadie esté marginado, absolutamente nadie esté relegado. Miren que la iglesia maneja este lenguaje y que es importante comprenderlo. El Papa, precisamente Francisco,
ha querido hablar de el ser humano de la periferia, el ser humano que está en esas realidades marginales de la vida. Porque ciertamente tenemos que entenderlo, asimilarlo, comprenderlo, que lastimosamente el pecado, que tristemente se convierte en una forma anómala de vivir, que la gente le dé visos de normalidad, no quiere decir que sea normal. Pero el pecado, que es una forma anormal de vivir, vaya generando situaciones de exclusión, situaciones de rechazo, situaciones de desprecio, de marginación, situaciones en las que muchos seres humanos, ese es fruto del pecado, muchos seres humanos van imponiendo obviamente el imperio de sus egoísmos, el imperio de sus tiranías, de sus desórdenes personales, de sus yo desordenados, de todas esas realidades anómalas, fruto del pecado, que llevan precisamente a eso, a despreciar al otro, a juzgar al otro, a marginar al otro, a señalarlo, a prejuiciarlo, a mantenerlo en un esquema y en una mentalidad en la que el otro no puede tener derecho a todo, no puede tener derecho y no puede tener beneficios y no puede tener, ¿por qué no? Y por muchas razones, incluso llegamos a caer en criterios que son muy delicados, como no se lo merece, o no me importa, o esa persona no es, o no hace parte, o no. Y existen tantas razones por las cuales el ser humano justifica su desamor. Y lo justifica creando etiquetas. Los seres humanos de hoy les gusta etiquetar a los seres humanos con los que convive. Y los etiqueta de diferentes formas. El racismo es una etiqueta. El feminismo es una etiqueta. El machismo es una etiqueta. El materialismo es una etiqueta. El consumismo es una etiqueta. Y la vanidad, la apariencia, todo esto es una forma de ir etiquetando a los seres humanos e irlos colocando en unas parangones de seres humanos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase. Y la gente lo maneja. No, es que ese no es como nosotros. Nosotros somos de mejor familia. Nosotros somos mejores. Nosotros somos más. Nosotros somos... Todo ese tipo de mentalidades son mentalidades absolutamente antihumanas, antievangélicas. Son mentalidades, impregnadas, saturadas de desamor, de tal manera que echan mano precisamente de todos los argumentos egoístas, prejuiciosos y de toda clase de naturaleza convencional y de conveniencia, que lo único que busca es sencillamente como darle gusto o darle razón desde esos criterios a quien cree tener la razón o a quien cree tener. Y claramente el Evangelio de hoy nos dice, hay una gran lección implícita en todo lo que vive Pedro hoy y en todo lo que dice Jesús hoy. Y Jesús lo expone de una manera muy clara, dice, yo soy el buen pastor. Es decir, yo tengo buen corazón. Lo está expresando y lo expresa con su vida. Es que yo soy, y mire qué bello es escuchar esto, porque esto es muy importante en nuestra vida. Deberían proclamarse más buenos pastores en la vida diaria y en la vida social y en las relaciones sociales y en la vida, porque este mundo va a cambiar por personas que con convicciones serias cambien su manera de ser y dejen de actuar de una manera que traicione y niega las posibilidades de los seres humanos. Entonces, Jesucristo nuestro Señor lo dice con claridad, yo soy el buen pastor, pero el buen pastor que soy yo, da la vida, da la vida. El buen pastor que soy yo,
asume con tal responsabilidad el bien del otro, con tal responsabilidad la salvación del otro, que estoy dispuesto a dar mi vida por el otro. Y esto pone una escala de valores absolutamente inversa a la que conocemos en el diario vivir. ¿Cuál es la escala de valores? Esa que pasa por el negarse a sí mismo, esa que pasa por el tomar mi cruz y seguir a Jesús, esa que pasa por superar todo lo malo que yo diga que me puedan hacer, esa que pasa por perdonar más de 7 veces, siempre, esa que pasa por servir aunque no me lo reconozca, y muchas más. Criterios que están implícitos en el Evangelio y que parecen aberraciones humanas. Porque yo no soy tan bobo, yo no soy tan boba, o yo no soy tal que tenga que estar bajando la cabeza siempre, o que tenga que estarme humillando siempre. Claro, es que si a usted no le importa la salvación del otro, si a usted no le importa el otro, si a usted no le importa el alma del otro, si a usted no le importa la vida del otro, si a usted no le importa la felicidad del otro, si a usted no le importa el otro, si a usted solo le importa a usted, pues que pase, a mí que me importa, que pase lo que pase. Pero Jesucristo nuestro Señor no dice eso. Él dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no tiene prejuicios, no tiene intereses personales. Y pone un parangón que me parece absolutamente necesario. El Evangelio dice: el que es asalariado. ¿Quién es el que es asalariado? El que está ahí por conveniencia, porque le conviene algo, porque hay algún interés de por medio. Es decir, no ama, no le nace del alma, no ama, está ahí por un interés que tiene. Llámele como le llama. ¿Qué es el asalariado? ¿Cuál es su salario? Deberían preguntarle a ustedes. ¿Su salario cuál es? Que me laven la ropa todos los días, que me atiendan, que me sirvan, que me hagan. Eso es un asalariado. El que vive de ese beneficio, de esa conveniencia. El asalariado es el que prácticamente de la manera más sutil usa a los demás en beneficio propio. Eso es un asalariado. Usa a la gente, pero no la sirve, la usa. Se sirve de ellas, pero no la sirve. El buen pastor sirve. ¿Y cómo sirve? Con su entrega. El asalariado aprovecha la oportunidad en su beneficio. Le conviene, lo que le conviene. Le importa solo él. Y dice: el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, no le importa. Las abandona y huye. ¿Y por qué Jesús pone esa tipología de ser humano? Porque conoce ese tipo de humanidad, conoce esa condición humana que es capaz de traicionar por conveniencia personal. Y esto está claro porque el Evangelio llegó un momento en que se pone enfrente a mí y me dice con propuestas muy claras: tú eres capaz de dar la vida por esa persona aunque no se lo merezca. Porque generalmente uno dice: no, yo por quien quiero yo daría la vida, claro. A quien me cae bien, claro. Pero usted daría la vida por quien le cae mal.
Usted es un asalariado. El buen pastor da la vida. El que tiene alma de pastor sabe que no puede permitir que sus ovejas tengan riesgos y que caigan en ellos. Las cuida con su propia vida. Al asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas. Primera pregunta seria que nos harían: ¿usted al menos conoce a los suyos? ¿Conoce a su familia? ¿Usted conoce a la? ¿Conoce? Conocer es ponerme en el lugar de ellos. Yo las conozco así como mi Padre me conoce a mí. Y desde esta mentalidad el Señor dice: y tengo otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Porque Jesús no vino a dividir el mundo, no vino a dividir la humanidad, no vino a crear islas, no vino a crear comunidades especiales. No, vino para todos. Por eso la lección que el Señor le da a Pedro es maravillosa. Pedro, un judío orgulloso de ser judío, recalcitrante, con toda esa tradición que lo avala, con todo esto que lo hace sentirse en la autoridad de hablar en nombre del pueblo elegido. Y el Señor, que le quiere abrir a la acción del Espíritu, le da esa visión tan fuerte de ver animales de todas las clases en esa visión, y le dice: coma. Pedro, que es un judío que tiene todavía muy enraizado en él todos estos criterios de los judíos, de las purificaciones, las abluciones, la pureza, la impureza, las cosas impuras y las cosas malditas, y lleno de preceptos, 600 y pico de preceptos con los cuales los judíos tratan de conservar su pureza, entre comillas. Al ver esto se escandaliza y lo rechaza. Es el procedimiento natural. Y la voz del Espíritu Santo le dice: ¿por qué desprecias? ¿Cómo es que le dice? ¿Por qué desprecias lo que yo? Pero jamás he comido nada de eso, ni profano ni impuro. Y la voz de Dios le dice: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esta es una versión. Hay otra versión que prácticamente es como si Dios le estuviera diciendo: ¿usted por qué? Lo voy a decirte con una palabra muy fea. Es fea, pero es significativa. ¿Por qué vomita lo que yo como? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué desprecia lo que yo aprecio? ¿Por qué llama impuro lo que yo he purificado? Y esto es una reflexión muy seria, porque hay personas en la vida que usted dice: es que yo no me la trago, yo no me lo trago. ¿Así no ha dicho usted? Yo no sé, pregunto pues de pronto. No me lo trago, es que no lo paso ni con... No me la trago, no me lo trago. Y el Señor le dice: ¿por qué desprecia lo que yo aprecio? ¿Acaso Dios desprecia a alguien? Por ejemplo, mire para el lado. ¿Será que Dios desprecia a alguno de los que está aquí? Mire para el lado.
¿no? Bueno, mire cómo se requiere un cambio de mentalidad. Porque puede ser que usted, tal vez aquí incluso usted diga, no, este es buena gente, este es rezandero, este es rezandera, este es... Pero llega a su trabajo, llega a su mañana, o llega a ese ambiente natural y usted va a decir, pero este desgraciado si no me lo trago, está infeliz tampoco. Y Dios le dice, ¿por qué desprecia lo que yo aprecio? Qué importante que cambiemos de mentalidad, porque Dios se entiende con cada persona de una manera particular. ¿Y usted qué sabe? A este hombre a quien Pedro tuvo la tentación de rechazar, Simón el curtidor, el Espíritu Santo ya le estaba hablando y lo estaba guiando para que recibiera la bendición, se hiciera cristiano, se convirtiera, se salvara. Y Dios le estaba hablando y Pedro ya lo estaba rechazando. ¿Cuántas veces usted está rechazando a alguien a quien Dios quiere salvar? A quien Dios quiere atraer. Y creo que esta reflexión es importante en ese sentido. La iglesia está llamada a salvar a todos los hombres, a todos los seres humanos, a amarlos a todos. Y nos compromete, porque si yo me digo cristiano, yo estoy comprometido con este mismo lenguaje. Yo estoy comprometido a no despreciar a nadie. Así que usted de ahora en adelante no vuelva a poner en una lista negra a nadie, porque eso no es cristiano. Eso lo hacen los paganos. No vuelva usted, porque en toda familia hay una lista negra, en toda familia. A palabras necias, oídos sordos. En toda familia hay unos que ni se nombran, son los, ¿cómo es que se llama? Los innombrables, eso no es cristiano. Jesucristo no invita a los suyos a despreciar a nadie, sino al contrario, a tener esos sentimientos de amor que implican el comprometerme de tal manera con la otra persona que estoy dispuesto a dar la vida incluso por ella. Amén. Démosle gracias a Dios por su amor incluyente, por su amor que incluye a todos los seres humanos y por el hecho de serlo, porque en cada uno resplandece la imagen visible de Dios. Bendigamos a Dios por cada uno de nosotros, porque visto de esa manera, todos estamos en el campo de la esperanza, de la misericordia, de la comprensión y del perdón de Dios. Ese Dios que solamente tiene hijos que amar, hijos que bendecir, hijos que salvar. Bendigamos a todos aquellos que alguna vez en la vida hayamos excluido o bendigamos esas situaciones en las que nos hemos sentido también nosotros excluidos. Y bendigamos al buen Dios porque Él nos ha involucrado de una manera especial en su amor, dando la vida por todos. Gracias por ese amor redentor, Señor, que te costó la vida. Gracias, Señor, por salvarnos y por bendecirnos.